Dios les bendiga, hermanos. Esos postres de exploradores están bien ricos. Yo ayer me comí uno y le puedo decir que están buenos. Así que compre, por favor, y ayude a los exploradores, que ellos están viajando para El Salvador. Amén. No nos hemos saludado. Póngase de pie, por favor. Pero escúcheme, no salude el que está a la par, el que está atrás, adelante. No, salga de esos asientos. Es un buen tiempo. Vaya donde alguien que usted no saluda. Si no le conoce, pregúntele, hermano, ¿y usted cómo se llama? ¿Cómo está? Vamos, hermano, salude a la iglesia, salude a su hermano. Gracias, hermano, Dios le bendiga. Hoy sí nos saludamos, amén. Hoy sí, ya. Gracias. Bien, hermanos, hoy es nuestro día de misiones y hoy quiero enfocarme en un mensaje misión evangelístico. Más que todo tiene que ver con nosotros, aunque va lógicamente involucrado a las misiones, porque el plan de Dios es que todas las personas pues podamos salvarnos. Así que, pero es un mensaje para la casa. Esta semana, el día martes, estuve compartiendo un mensaje que está en Hechos capítulo 5, verso 17 al 42, un mensaje precioso. Pedro y Juan, posterior a algo que había sucedido, ellos son llevados ante el concilio para que, literalmente les dijeron: ya no hablen, no prediquen de Jesús, ustedes no pueden hablar, los vamos a castigar, los vamos a azotar. Es más, los azotaron. Y esta palabra hablaba, y yo daba continuidad acerca del compromiso que debemos de tener como iglesia para hablar del Señor, para hablar más de Dios, de comprometernos y seguir el ejemplo de estos hombres, de Pedro y Juan. Y hoy también vamos a hablar de lo que sucede posterior a este evento, porque a Pedro y a Juan los llevaron ante el concilio porque habían sanado a un cojo que estaba en la entrada de la iglesia, estaba en la entrada del templo. Y entonces la popularidad de ellos empezó a crecer y les empezaron a preguntar que cómo era eso. Y entonces ellos literalmente, por esta situación, les dicen que no hablen del Señor, que no pueden predicar. Pero ellos lo siguen haciendo, se vuelven a poner en el lugar: Señor, Jesús te ama, Dios te ama, y empiezan a hacerlo. Y dice la palabra, el martes veíamos esto, yo le invito a que usted vaya a Facebook y lo vea, que fueron azotados, y que ellos después de ser azotados, o sea, a fajazos, o yo no sé, ¿verdad?, a garrotazos, yo no sé cómo los agarraron, pero dice que salieron gozosos. ¿Quién sale gozoso, hermano, después de una garroteada? Nadie. Pero estos hombres estaban comprometidos, altamente comprometidos con el Señor. Y entonces Pedro y Juan son llevados al concilio por esa situación. Y hoy vamos a ver a Pedro, porque posterior a que Pedro y Juan sanan a este hombre, usted recuerda la historia, había un hombre cojo, dice, que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, como que si ahí hubiera un cojo, ahí en la entrada, y usted lo ve cada domingo ahí pidiendo, y usted le daba. Usted se ha dado cuenta que en muchas iglesias, especialmente en la iglesia tradicional, en la iglesia católica, en las entradas, en las grandes graderías, en las graderías, se ponen personas a pedir. ¿Usted ha notado eso? Normalmente, en El Salvador es muy común, siempre hay personas pidiendo ahí. Entonces era algo parecido, y es alguien que usted ya conoce, lo ve, usted lo saluda, ¿verdad? Y todo. Pero un día esa persona, usted la ve adentro del templo y la ve caminando y la ve como que sin nada. Y no solamente eso, la ve saltando y la ve alabando a Dios. Gracias a Dios. Y usted dice: y este no era el que estaba sentado allá, y no era el que pedía limosna. Y eso pasa con Pedro y Juan. Ustedes recuerdan cuál fue la palabra. Dice que
Pedro, puesto los ojos en él, le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mira, no ando ni de 500 ni de 200, no ando, pero tengo el poder de Jesús y de esto te quiero dar. Y dice que en el momento se le afirmaron los tobillos y los pies, y este hombre se puso de pie y entró. En lugar de irse a otro lado, este hombre entró al templo. Entonces, hermanos, en este momento, cuando eso pasa, usted imagínese, es un milagro poderoso, es algo bien bonito. Y en ese momento, este hombre está con ellos. Las personas dicen, ¿y quién hizo eso? Esos dos, ¿ve? Esos dos. Y venían Pedro y Juan, y dice la palabra que los rodearon, que toda la multitud los rodeó para saber qué es lo que has hecho. Cuéntenos cómo lo han hecho, qué es lo que ha pasado. Literalmente, hermanos, o contextualizando en la palabra actual, ¿verdad? Vamos a leerlo. Me cuesta bastante, estamos cambiando de programa, hermanos, perdónenme, y me cuesta ahorita adaptarme al programa. Vaya por favor conmigo, Hechos capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Hechos capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Bueno es Dios, gracias a Dios, ya puedo caminar, ya puedo correr, puedo jugar fútbol, puedo andar. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él el que estaba sentado que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto. ¿Por qué dice? Por lo que había sucedido. Y yo quiero que veamos, hermanos, el ejemplo de cómo compartir la gracia de Dios. Porque quiero decirle algo. Dígale esto por favor a la persona que está al lado. Dios siempre nos da oportunidades para hablar de Él. Dígaselo por favor. Dios siempre nos da oportunidades para hablar de Él. Ahora, quiero que piensen esto, porque literalmente Pedro y Juan están ahí y contextualizando o poniendo en palabras contemporáneas, ellos eran tendencia en ese momento. Se habían ganado todos los likes, todos los corazones, todo el mundo los quería agregar. Las plataformas de Pedro y Juan estaban llenas, montón de solicitudes de amistad. En Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, todo el mundo los quería seguir. ¿Por qué? Por lo que habían hecho. Pero Pedro es sabio en ese momento, y él, en lugar de ocupar ese momento para ganar más likes, para decir, sí, miren cómo Dios me usa, miren cómo predico, miren lo que yo he hecho, Pedro usa ese momento para decir, no soy yo, es Jesús. No, nada de lo que yo hago o nada de lo que yo he hecho es por mí, es por Jesús. Y nosotros debemos de ocupar esto, porque hermanos, Jesús es la fuente de poder. Pedro utiliza esto para presentar la gracia de Dios. Y yo entiendo, hermanos, que a veces es difícil querer quitar la vista sobre nosotros y poner la vista en Jesús. Pero yo quiero decirle, todo lo que nosotros somos es por la gracia del Señor. La manera en la que hoy podemos tener lo que hacemos, lo que somos, lo que logramos, lo que vivimos, lo que compramos, es gracias al Señor. Y debemos de tener eso en mente siempre. Lo que pasó con Pedro es, no soy yo, es Jesús. Y él empieza a hablar de esto. Por eso, hermanos, debemos de tener claro esto. Creyentes ordinarios pueden ser usados para lo extraordinario. Dígale a la persona que está a su lado, creyentes ordinarios son usados para lo extraordinario. Y yo creo acá que el Señor puede usar esta iglesia para lo extraordinario. ¿Alguien dice amén? Y esto es lo que hace el Señor. Por eso es que hoy quiero hablarle cómo podemos compartir el poder que transforma. Y el título es, Jesús es la fuente de poder. Diga conmigo esto, Jesús es la fuente de poder. Oramos. Señor amado, gracias, 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 gracias. Tu misericordia, Señor, nos ha alcanzado. Tu amor nos ha abrazado. Estamos aquí hoy, Señor, porque somos literalmente amados. Y hemos sido, Señor, transformados por tu gracia. Y yo, Señor, creo que lo menos que podemos hacer es callarnos. Creo que lo menos que podemos hacer es ser pasivos, Señor, ante tu obra y ante la necesidad que hay hoy en el mundo acerca de ti. Háblame hoy a través de tu palabra, por favor, Señor. Permíteme que el tiempo también sea propicio para poder dar tu palabra tal y como la has entregado. En el nombre de Jesús, dígale al Señor, háblame, háblame.
En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Quiero mostrarle cómo Pedro presenta a Jesús confrontando de una manera muy clara, pero también muy amorosa. Porque al ver las personas al cojo, todos están pensando, fue Pedro, fue Pedro. De hecho, en este momento, usted lo que había pasado en la historia, cuando Jesús hacía milagros y Jesús nos enseñó algo, Él nos enseñó que era una persona que era humilde. O sea, el Señor hacía milagros, pero Él vivía tras bambalinas, no es que permanecía en el anonimato, pero no quería brillar Él. Él decía siempre, todo lo que yo tengo y lo que soy es por el Padre, no es por mí. Y Pedro hace lo mismo en este momento. Entonces cuando ve la gente al cojo, dice, hey, el que hizo esto tiene que, un gran poder, es sorprendente. Y Pedro ocupa una vez más para decir, no pongan el foco en mí, pónganlo en Jesús. Quiero que me acompañen por favor a leer Hechos capítulo 3. Vamos a leer todo lo que pasa posterior a eso, desde el versículo 11. Hoy hay mucha palabra que vamos a leer. Hechos capítulo 3, verso 11. Y teniendo asidos a Pedro y Juan, es decir, cercanos, de cerca, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito. Concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. La Biblia del lenguaje sencillo dice de esta manera: sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrada tras ellos hasta otra entrada, conocido como portón de Salomón, y los rodeó. Yo creo que la gente estaba en ese momento, hermano, que alguien me explique qué es lo que está pasando. ¿Quién ha sanado a este hombre? Y yo no sé cuánta gente había, pero acá dice que todo el pueblo estaba atónito. Yo me imagino, hermano, no sé, eso es mi imaginación. Me imagino unas 400 personas, quizás una conglomeración de gente como la que estamos acá hoy. Y todos los rodean. Yo me imagino esto, yo lo entiendo literal. Ellos están rodeados y ellos están al centro. Y la pregunta de las personas es: hey, ¿qué ondas? ¿Qué ha pasado? Y ellos están así como: ¿qué puedo decir hoy? Y ese es un momento perfecto para poder hablar de Jesús. Y tú puedes decir hoy: pero yo nunca he sanado a un cojo. Es más, yo oro por las personas y se mueren. Hermano, creo que la mayoría de los que estamos acá no hemos sanado a un cojo, pero yo estoy seguro que Dios se ha hecho obras en nuestra vida que podemos hablar de Él. Y estoy seguro también que hay momentos en los cuales las personas han dicho: ¿qué es lo que está pasando con él? ¿Qué es lo que está pasando con ese matrimonio que hoy es diferente? ¿Qué es lo que está pasando hoy con esos hijos, con esa familia? Porque hoy es diferente. Y esos son los momentos en los cuales el foco puede estar en nosotros y ponemos el foco en Jesús. Amén. Decir, este es el tiempo para hablar de Jesús, es el tiempo para hablar de Cristo. Y veamos, hermano, que en estos momentos es lo que está pasando. Y lo que debemos de hacer nosotros es entender que aunque no hemos sanado a un cojo, pero Dios nos ha cambiado, Dios nos ha sanado, Dios nos ha dado paz, Dios ha restaurado nuestra familia. Amén. Dios nos ha quitado un vicio. La pregunta hoy es: ¿qué tienes tú que decir de Dios? ¿Qué hay hoy en ti para hablar a otros? Quiero que vea este pensamiento, porque en la vida espiritual lo que no se comparte se pierde. Lógicamente eso no tiene nada que ver con la vida material, porque en la vida material, hermano, si uno tiene pisto y lo comparte, se queda sin pisto. Si uno tiene comida y la comparte, se queda sin comida. Si uno tiene ropa y la comparte, se queda sin ropa. Pero en la vida espiritual lo que no se comparte se pierde. Y esto es lo que Pedro entiende. Yo necesito compartir lo que está pasando. Yo necesito hablar, porque, hermano, en la vida, cuando encontramos algo que nos gusta, nosotros lo compartimos, ¿cierto o no? Vaya, yo le pregunto, y a mí varias personas me han dicho: mire, hermano, y usted ha ido a tal restaurante, viera qué comida más rica que venden ahí, y es barata, y uno más se anima a ir. Porque compartimos. Cuando uno encuentra algo que le gusta, lo comparte, habla de eso. Cuando encontramos una película que nos gusta, y usted ya fue a ver tal película, y uno comparte, porque uno dice: esto está muy bonito. Una serie, ¿verdad? En Netflix uno ve una serie que está muy buena y dice, hasta la pone, ¿verdad? Le toma un screenshot y la comparte y dice: mira, esta serie está muy buena, te va a gustar. Es más, algunos de nosotros también compartimos memes, ¿verdad? ¿Quiénes comparten memes? Está bien bonito, y lo compartimos porque nos gusta, ¿cierto o no? Algunos compartimos reels, ¿cierto? ¿Verdad? Nos mandamos algo que nos gusta. Yo le comparto reels a mi esposa, a algunos amigos, de cosas que nos gustan, para poder. Ahora,
¿Sí o no que tenemos algo en nuestra vida espiritual que tenemos que compartir? ¿Sí o no, hermano? Pregúntele a la persona que está a su lado. ¿Usted tiene algo que compartir de su vida espiritual? ¿Tiene algo que compartir acerca de eso? Porque cuando nosotros tenemos algo, lo compartimos, algo que nos gusta. Mira, si tú tienes algo que espiritualmente ha sido muy bueno para ti, tienes que compartirlo. Hermanos, ¿alguien tiene una buena noticia que compartir? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen una buena noticia que compartir? Amén. Todos, creo yo. Ocupemos entonces los momentos que el Señor nos da para poder compartir. Por eso enviamos misioneros, para poder compartir del Señor. Pedro tiene algo que compartir. Después de que sana el cojo, él dice: ok, voy a hablar. Y él va a usar esta oportunidad para hablar de Jesús. Y es lo que todo creyente debe hacer. Mire lo que dice Mateo, hermano, capítulo 10, versículos 5 al 8. Mateo capítulo 10. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. Lea esto conmigo, por favor. El que, hermano, de gracia recibiste. El que, hermano, dad de gracias. Hermano, por la gracia del Señor hemos sido justificados y salvados. Por la gracia, de gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. De gracia, la gracia que el Señor ha puesto en nosotros, que nos dio, que gracias a Él. Yo le pregunto: ¿alguien aquí ha recibido gracia? Entonces, ¿qué tiene que pasar usted entonces? Gracia. ¿Qué vamos a ocupar? Los momentos de nuestra vida para hablar. Mira, Dios me ha hecho bien, Dios te hará bien también a ti. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Hay evidencia del poder de Dios en tu vida? Entonces comparte ese poder de Dios en tu vida. Porque algo pasó en la vida de Pedro y Juan que captaron la atención de su entorno. ¡Ey! Sanaron a un cojo. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué evidencia de poder? ¿A cuántos el Señor nos ha sanado de una enfermedad física y nos hemos quedado callados? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Algunos de nosotros el Señor no nos ha sanado de una enfermedad física, pero nos ha sanado del alma. Hemos sido limpiados, transformados. ¿Se acuerdan usted? Límpiame con hisopo, purifícame, hazme blanco como la nieve. El Señor nos ha transformado y ese es un gran milagro. ¿Por qué no hablar de lo que Dios ha hecho? ¿Por qué no hablar? ¿Y vos por qué ya no salís a bailar? Porque el Señor me ha cambiado, vos. Vieras que hoy estoy viviendo una etapa tan bonita de mi vida. Mira vos, y vos por qué ya no vas a tomar con nosotros, porque ya no te reunís. Vieras que lo que está haciendo el Señor. Mejor te invito yo a que vengas y veas lo que el Señor está haciendo. Porque siempre habrán momentos en los cuales la persona va a decir: ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué ya no haces esto? ¿Por qué ya no practicas? ¡Ey! ¿Te has dado cuenta que Rubén ya no es tan mal creado? Ya no dice malas palabras. Ah, es que sabes lo que Dios está haciendo en mi vida. Esos son los momentos en los cuales debemos de hablar de Jesús. Por eso, hermanos, es que el cristiano lógicamente debe estar siendo transformado, porque si no está siendo transformado, entonces significa que el Espíritu Santo no está haciendo nada. Preocúpese entonces. Pero hay momentos, un cambio profundo en nuestra vida, un cambio en la vida, en la familia, en el matrimonio. Entonces, hermanos, ¿cómo compartir la gracia de Dios e invitar al arrepentimiento que transforma vidas? ¿Cómo hacerlo? Veamos entonces la estrategia o la forma que usó Pedro para poder hablar. Porque, hermano, nosotros debemos de usar, en el buen sentido, la plataforma de la gracia de Dios para hablar a otros de Dios. Hermanos, ¿cuántos hemos sido literalmente cambiados? Pero estoy buscando otra palabra. ¿Cuántos hemos sido? Sí, transformados, llamémosle, por la gracia de Dios, pero aún más allá, y realmente decir: ¿cómo cambió ¿Cómo ha pasado? Y esos son momentos para usar la plataforma de la gracia de Dios para poder hablar, para poder predicar al Señor, para poder decirlo. Y la gente va a ver eso, y Pedro va a usar esta oportunidad. He sacado 3 principios que Pedro usa después de haber sanado
antes de entrar preso, Pedro y Juan, antes de entrar preso y posterior a haber sanado al cojo, 3 características o 3 verdades o 3 ejemplos de lo que Pedro usa para poder hablar del Señor. Vaya conmigo, por favor. Número 1, hermanos, Pedro usa su experiencia para hablar de Jesús y su poder. Vaya conmigo, por favor, a Hechos capítulo 12, versículo 13. Mire qué precioso, qué precioso. Usted está en Hechos, hermano, está en Hechos. Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 3, versículo 12. Dice: viendo esto Pedro, oigan, está rodeado, hay un montón de gente, los está viendo así como qué van a decir, qué van a hablar hoy. Están ahí. Viendo esto Pedro, que está ahí, respondió al pueblo, aquella multitud: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis, mira esto? ¿Por qué pones los ojos en quién? En mí. ¿Por qué pones los ojos en mí? Mira cómo lo está haciendo que él. ¿Por qué pones los ojos en mí? Dice, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Se da cuenta? No soy yo, es Jesús. El Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, le está hablando a israelitas, le está hablando a aquellos que conocían, aquellos que decían, mi padre es Abraham. Entonces le está diciendo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Hermano, ¿qué es lo que está haciendo Pedro en este momento? Pedro ocupa esta oportunidad de lo que había hecho para poder hablar del poder y poder hablar de Jesús. Pedro dice, ok, vamos a hablar claros. Y hermano, de hecho, Pedro tiene una mala fama dentro de los cristianos, dentro del pueblo. ¿Verdad? ¿Cuál es la mala fama de Pedro? ¿Cuál es la mala fama de Pedro? Impulsivo, pleitisto. ¿Qué más? Sanguíneo, colérico. Una mala fama, ¿verdad? Que nos hemos pintado la personalidad de Pedro, que claro, algo ha de tener de eso. Pero hermano, si Pedro tenía algo bueno, era que Pedro hablaba claro. Pedro no andaba ahí con rodeos, tenía la oportunidad de hablar claro de eso. Y entonces dice, ok, miren, no se trata de mí, se trata de Jesús. Él es el que lo está haciendo. Y hermanos, el objetivo de nuestra vida es hablar de lo que el Señor está haciendo. Mira esto, por favor, que va a aparecer en pantalla. Que el objetivo de tu vida sea que Jesús se vuelva visible a los ojos del mundo. Yo pensé que iban a decir amén. De verdad, créanme que pensé que iban a decir amén. Que el objetivo de mi vida sea que Jesús se vuelva visible a los ojos del mundo. Y claro que no somos perfectos, no, estamos lejos de eso. Yo sé que estamos batallando, sí, pero que nuestra vida sea algo en lo cual dice la palabra que nosotros somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Dice, con eso nos compara el Señor. Hermano, que tu vida se vuelva visible a los ojos del mundo y que represente a Jesús. Y Pedro dice, no se trata de mí, es Jesús. Dice él, ¿cómo van a creer ustedes que yo tengo ese poder? No lo tengo yo, lo tiene Jesús. Vaya por favor conmigo a 2 Corintios capítulo 10 versículo 15. Dice, no nos gloriemos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperemos que conforme crezca nuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Lea esto conmigo, hermano. ¿Qué dice la palabra? Mas el que se gloríese en el Señor. Hermanos, la gloria no es nuestra, la gloria es de Dios. La gloria es de Cristo. Lo que hemos hecho y lo que hemos logrado no es por nuestras fuerzas, es por la gracia de Dios. No es nada, yo no soy suficientemente bueno para poder decir, ay, cada día yo estoy cambiando y yo soy mejor. No, es la gracia de Cristo, el Espíritu Santo en mi vida transformándome. Así que hermano, dígale a la persona que está a su lado,
mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríate en el Señor. Para Él es toda la gloria. Por eso nosotros decimos, para Él es la gloria, para Él es la honra. No es para nosotros, porque somos siervos inútiles. Ahora recuerden esto, porque ¿quién está hablando aquí? Pedro. Y Pedro había tenido un problema de orgullo. ¿Recuerdan ustedes en el pasado? O sea, ahora Pedro está diciendo, no soy yo, no soy yo. Lo que ustedes vieron, cómo yo sané al cojo, no soy yo, fue Jesús. Pero Pedro, años atrás, bueno, no años atrás, quiero un año atrás quizá más o menos, o meses atrás, meses atrás de esto, Pedro había tenido un problema. ¿Recuerdan ustedes la palabra que Pedro le dijo a Jesús? Señor, si te quieren dar, yo me voy a poner. Señor, si te quieren meter preso, yo voy a ir preso contigo. Señor, si hay que morir, yo también voy a morir. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo era ese Pedro? Pero él ahora había vivido una experiencia diferente. Había pasado por el valle de las lágrimas. Había entendido que no es por nosotros, que es por Jesús. Hermanos, cuando hay un cambio grande en nuestra vida, debemos de tener la humildad de decir, no soy yo, es Jesús. Es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es nuestro Salvador. No es mi capacidad, no es mi talento, es el poder de Dios. No, el poder de Dios no está en el hombre, está en Dios. Por eso Pedro dice, no soy yo. ¿Por qué ponéis los ojos en mí? No es por mi poder o piedad. No lo he hecho yo. ¿Saben quién ha sido? El que ustedes mataron. Ese se llama Jesús. Y también aquí Pedro empieza a confrontar. Ya vamos a hablar de esto, de la confrontación que va haciendo Pedro. Con amor lo hace, pero confronta, porque es alguien que habla con verdad. Pero hermanos, nada es por nosotros, todo es por Dios. Amén. Vaya conmigo por favor al Salmos 115 versículo 1. Salmos 115, 1. Salmos 115, 1. ¿Está conmigo? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. No es por ti, no es por mí, es por Dios. Dice el salmista, no Señor, no es por mí. Entonces hermanos, cuando hay un cambio en nuestra vida, tengamos la actitud de Pedro y poder decir, la clave es Jesús, la clave es Él. La clave es que el Señor ha cambiado mi vida. Yo sé, hermanos, que cuando alguien es el mejor en algo, ¿verdad? Cuesta ser humilde, ¿cierto? Cuando somos los mejores haciendo pasteles, cuando somos los mejores en la carretera manejando como Toretto, cuando somos los mejores profesores, maestros, cuando somos los mejores, quizás cuesta, pero lo que debemos de reconocer es que nada es por nosotros, todo es por Jesús. Y Él dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ahora, yo quiero resaltarle algo, porque sabe que hay un problema. El problema, Pedro está hablando a los israelitas en ese momento, a un pueblo que mató y crucificó a Jesús. Y creo, hermanos, que el problema de los israelitas también puede ser un problema muy parecido a nosotros hoy, o al contexto, o a la ciudad, o a nuestro entorno, porque muchos quieren tener una relación con Dios sin tener una relación con Jesús. Y no se puede tener una relación con Dios si no hay una relación con Jesús. Amén. Dios Padre escogió que tuviéramos una relación con Él única y exclusivamente por medio de Jesús. La palabra dice que Jesús es el camino al Padre. Amén. Dice la palabra, Mateo 11, versículo 27. Todas las cosas, dice el Señor Jesús, es Jesús hablando. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. Venid, ¿qué dice el Señor Jesús? Venid a mí todos los que están
trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quién? A Jesús. Él es la fuente de poder, Él es la fuente. Mateo 28, versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es Jesús hablando. Mira Juan capítulo 3, versículo 35. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en quién, hermanos, en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hermanos, Pedro está diciendo: el poder está en Jesús, la vida está en Jesús, debemos de hablar de Jesús. Hermanos, Jesús está en ti. Habla de Jesús, habla de su poder, habla de lo que Dios está haciendo en tu vida. Hablemos de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y es lo que Pedro está haciendo. Le está hablando a aquellos israelitas que no quisieron conocer a Jesús. Ahora, más adelante vamos a ver esto, porque Él pone un poco de gracia ahí cuando les habla a ellos. Por eso, hermanos, cuidado hoy. Cuidado con el universalismo, cuidado con la nueva era, porque hoy en día hay muchas tendencias que dicen: no, usted no necesita una relación con Jesús, todos vamos al cielo. Mentira, esa es mentira del diablo, hermano. Todos van para el cielo. No, hermano, si usted no tiene a Jesús, aunque se vista, no va. No va para allá. Aunque se ponga saco y corbata, no va. Sin Jesús no hay cielo. Sin Jesús no hay eternidad. Sin Jesús no hay salvación. Entonces Pedro está diciendo a los israelitas: ustedes conocen a Dios, pero no conocen a Jesús. Tú necesitas conocer a Jesús. Usted y yo debemos de decirle a alguien: usted necesita conocer a Jesús. Es más, si alguien hoy vino por primera vez y no conoce a Jesús, yo quiero decirle hoy: usted necesita conocer a Jesús. Solamente Jesús salva. No salvan nuestras buenas acciones. Es lo que dice hoy. Usted ve video, ¿verdad? No mire, medite, haga lo bueno, haga esto. No, dice la palabra de Dios que no es por obras, es por fe. Somos justificados por Cristo. Nada que hagamos nosotros puede salvarnos. Cuidado con eso, hermanos, cuidado. Sin Jesús no hay salvación. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 verso 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Solamente Jesús es la llave a la salvación. Es Cristo. Por eso digo, hermanos, si usted no tiene a Cristo, ni se vista, que no va. Pero si usted tiene a Cristo, vístase, porque sí va. Mira lo que dice Hechos capítulo 4 verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿En qué, hermanos? En que podamos ser salvos. Yo quiero decirle hoy, iglesia, que tu vida señale a Jesús, que tu vida hable de Cristo, que tu vida constantemente, y que nosotros estemos hablando, pero de verdad que hablemos lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y no solamente como una costumbre o como un hábito, porque hoy todo el mundo también habla de Jesús. Tener cuidado, ¿verdad? Es más, estaba escuchando hablar a alguien, no recuerdo quién, estábamos viendo que hoy aquellos que tratan de ir a actos oscuros, a que le lean las cartas, a que le lean las manos, a que no sé qué, aquí allá, hasta leer la Biblia los ponen. Sí, en serio. Y tienen ahí cosas. ¿Y qué es eso, hermano? Tenga cuidado. Es Jesús, es la palabra. Hay que ir a la palabra. Amén, hermanos. Y entonces el apóstol Pedro está ahí. Entonces, hermanos, ¿qué fue lo que hizo el apóstol Pedro primero? Están ahí viendo a ver qué dice Pedro. Dice: no soy yo. El poder está en Jesús. Ahora quiero que veamos otro principio de Pedro. Debo de acelerar. Número 2. Pedro usa su experiencia para hablar claramente del pecado. Pedro ocupa ese tiempo. Pedro, la atención está sobre él. Algún día la atención va a estar sobre ti. Contame, y hoy, ¿por qué tu matrimonio está tan bien? Antes solo peleando, y hoy lo veo que como que andan de luna de miel. Es que mira lo que el Señor está haciendo en mi vida. Pero ¿sabes qué es lo que me tenía así? El pecado me tenía así. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces usted empieza a decir, alguien le dice: mira, pero ya antes vos ni tenías pisto, porque solo chupando andabas. Y entonces usted dice: mira, es que es lo que el Señor Jesús está haciendo en mi vida. Pero ¿sabes qué es lo que me tenía así? El pecado. ¿Y sabes qué es lo que te tiene a ti también así? El pecado. Y Pedro ocupa esta expresión. Dice Pedro:
Ustedes están viendo al paralítico andar, lo están viendo lleno de gozo, están viendo que salta el paralítico. Dios es bueno, hoy camino. Y Pedro está diciendo, yo quisiera que ustedes estuvieran como ese paralítico, que tuvieran el gozo de ese paralítico, pero ¿saben qué? Hay un problema. Ustedes han pecado. Ustedes no pueden andar como el paralítico porque hay un problema de pecado. Ahora, hermanos, aquí hay una situación, porque yo no sé quiénes aquí somos no confrontativos. No levanten la mano. ¿Y quiénes somos confrontativos? El problema con esto es que los que no somos confrontativos, y me incluyo ahí, solemos no entrar en situaciones complicadas para no complicarnos. Yo tengo problemas con la confrontación, yo lo admito, tengo un serio problema, ¿verdad? Con la confrontación, casi no. Que Dios me ayude. Ahora, quienes son confrontativos, a veces hasta se les va el machete, va. O sea, a veces va más allá. Mire, quienes no somos confrontativos, vamos a un restaurante, nosotros pedimos pollo y nos dieron carne. Vaya pues. Pero a uno que es confrontativo, pidió carne y le dieron pollo. Yo pedí carne, a mí me traen carne. 3/4, por favor. Es así. Ahora, Pedro está a punto de confrontar, pero lo hace con sabiduría, y creo que es lo que necesitamos nosotros. Porque el pecado necesita confrontarse. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado solo puede ser perdonado hasta que es confesado. Pero normalmente nosotros confesamos hasta que somos confrontados. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Recuerda usted hace 3 domingos atrás, hablamos cuando Dios sacude el corazón de un hombre? ¿Usted se acuerda? Y David dijo, yo pequé, nadie se dio cuenta, tranquilo. Pero vino Dios, levantó a Natán. ¿Y qué hizo Natán? Lo confrontó. Y como lo confrontó, sacudió su corazón. Y entonces David, ¿qué hizo? Confesar. Y si no hay confesión, hermanos, no hay perdón, no hay transformación. Y esto es lo que está a punto de hacer Pedro. Pedro sabía lo amargo que era esto, ser confrontados. Él ya había pasado por un proceso amargo de haber negado a Jesús. Pedro va a confrontar con amor, pero va a confrontar. Pedro va a confrontar con gracia, pero va a confrontar. Veamos, hermanos, por favor, Hechos capítulo 3, versículo 14 al 18. Hechos capítulo 3, versículo 14 al 18. Si está conmigo, diga amén. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Ustedes pidieron a Barrabás en lugar del Hijo de Dios. Pedro empieza a confrontar. Negaron al santo y al justo y pidieron un homicidio, y mataste al autor de la vida. Mira esta palabra, hermanos. Mataste a Dios, mataste a la deidad. ¿Sí? ¿Cómo se llama matar a Dios? Un deicidio, ¿verdad? Una deidad. Cuando un hijo mata a un padre se llama parricidio, así es, ¿verdad? Cuando se mata a una madre, ¿qué es? ¿Cómo es? Matricidio. Bueno, eso. Cuando un miembro mata a un pastor, ¿cómo se llama eso? Pastorcidio. No lo practiquen, por favor. Pero aquí Pedro le está diciendo, mataron al autor de la vida, mataron a Dios. O sea, hermano, este es el pecado. Pecaron. Este fue su pecado. A quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, miren esta palabra, hermanos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había
antes anunciado por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. ¿Qué usted encuentra aquí? Gracia y verdad. Mataron al autor de la vida, mataron a Jesús, señalan el pecado. Pero también mire esto, él dice, pero lo hicieron por ignorancia. Hace años yo prediqué un mensaje que se llamaba Gracia y Verdad. ¿Alguien lo recuerda? Juan capítulo 1. Y anduvo Dios entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Gracia. Le dijo a aquella mujer: ¿quién el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Nadie tiró la piedra. Le mostró gracia, le mostró amor a aquella mujer. Pero el Señor Jesús le dijo: vete y no peques más. Y es lo que Pedro está haciendo, está confrontando con gracia y con verdad. Ahí muestra la gracia. Mire lo que dice él luego en la primera carta de Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Hermanos, en algún momento nosotros fuimos ignorantes de la palabra. Amén. Ignorantes de la verdad de Dios. Amén. Pero ahora usted y yo conocemos la palabra, ¿cierto o no? Dice el apóstol Pedro, antes, ahora dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, porque antes ustedes vivían en ignorancia. Mira esto, primera de Timoteo 1, 12 y 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Qué bonito esto. Pero mira el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice. ¿Por qué dice Pablo? Por ignorancia. O sea, Pablo está diciendo, yo mataba, perseguía a cristianos, era malo, pero lo hacía por ignorancia. Entonces, hermanos, yo quiero decirle algo. Hay una diferencia entre un creyente que peca con conciencia a un no creyente que peca sin conciencia. No estoy justificando el pecado, pero el problema aquí es que ellos habían matado al Señor, pero estaban ignorantes de lo que habían hecho. Ahora, el problema es con nosotros. Si pecamos conociendo la palabra, ahí ya no es ignorancia, ahí es necedad. Es algo completamente diferente. Hebreos capítulo 5, verso 1 y 2. Mire qué lindo lo que dice. Porque todo sumo sacerdote, tomando de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente. ¿Con qué, hermanos? Con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Entonces Pedro está diciendo esto. Mataron al Señor por ignorancia. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la ignorancia que hay en ellos. Dice, por la dureza de su corazón. Pedro le dice, el problema es que ustedes están en ignorancia. Habían matado al Señor, sí. Era pecado, sí. Pero Pedro está consciente que ellos no conocían al Señor. Por eso es que nosotros necesitamos hablarle al mundo, porque está en ignorancia. Amén. Pero también, hermanos, con gracia y con verdad. No solamente, no nos corresponde mandar a todo el mundo al infierno. Es más, no estamos en calidad de jueces, ni de emitir juicio, sino es extender la gracia de Dios. ¿Alguien dice amén? Dios nos ha dado a nosotros la responsabilidad de ser atalayas. Amén. Ahora, lastimosamente, pues la palabra atalaya, ¿verdad?, está asociada a los testigos de Jehová, ¿cierto? Porque la revista que ellos tienen, la atalaya. Pero usted sabe qué es una atalaya. Una atalaya es un vigilante, un vigía, una persona que se pone en un lugar, en una torre, para anunciar cuando hay un peligro, para poder tocar trompeta. Mire esto, hermano. O sea, Pedro ya habló del poder de Jesús, no es él. Ahora Pedro dice, voy a anunciar el pecado, lo que está pasando. Esta es una oportunidad para decirles, si ustedes quieren andar como el cojo saltando, deben de reconocer su pecado. Y su pecado es que no han reconocido a Jesús, en el caso de ellos. Mire esto, hermano. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Dice, hijo de hombre. Hermano, ahora quiero decirle esto. Esta palabra fue dada para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel en este momento. Ahora es dada para el pueblo de Dios, para todos nosotros. Y lo que vamos a leer aquí, eso es para ti y para mí. Amén. No es para tu vecino,
No es para tu esposa, no es para tu esposo, es para ti. Dile a la persona que está a tu lado, lo que vamos a leer a continuación es para ti. Vamos, díselo, es para ti. Dice Ezequiel capítulo 3: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Amonestar, ese es el problema. ¿A qué le suena amonestación a usted? Amonestar suena a tarjeta amarilla, ¿verdad? Tarjeta roja. Y yo sé que a muchos nos cuesta confrontar, nos cuesta decir: hijo, estás mal. Mamá, estás mal. Mira, papá, esto no. Hijo, hermano, amigo, estás mal. Amonestar. Pero dice él: somos puestos por atalaya para amonestar. Señor, por favor, que estos 10 minutos se vuelvan media hora, Señor. Verso 18: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Pero ¿qué dice, hermanos? Su sangre te mandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. ¿Pero qué dice? Pero tú habrás librado tu alma. Hermano, tú y yo somos atalayas. Ezequiel 33, versículo 1. Mira qué poderoso esto. El ministerio de alabanza puede irse preparando. Y yo le pongo tercera a esto. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Ezequiel: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, que dice, hermano, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre estará sobre su cabeza. Y el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Mira el versículo 6. Pero si el atalaya, si tú, hermano, y yo, hermano, viéramos venir la espada y no tocáramos la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Iglesia Alfaro, tú eres atalaya. Te has sido padre de familia. ¿A dónde están los padres? Levanten la mano los padres, los hombres. Tú eres atalaya de tu familia. Eres atalaya de tus hijos. Hermanas, mujeres, ¿a dónde están las mujeres? Levanten la mano. Amén, gloria al Señor. Allá, ¿verdad? En el mundo, ¿dónde están las mujeres? ¡Ah! Aquí también, hermano, mujeres de Dios. Eres puesta por atalaya para tus hijos. Iglesia Alfaro, eres puesto por atalaya. Eres atalaya. Dice: y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morará por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hermano, yo no sé si esto es para decir amén o para decir ay, pero se da cuenta la responsabilidad que está sobre nuestras manos. Yo no sé si nosotros, ¿verdad?, decirle: Señor, gracias por esa responsabilidad que tú has puesto en nuestras manos, pero estamos para anunciar. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Hermano, hemos sido puestos por atalayas. Debemos de hablar, tenemos la responsabilidad de advertir. Entonces, hablemos claro como Pedro. Hey, este es el pecado. Con amor. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Tu pecado es que andas con 3 mujeres. ¿Cómo te va a alcanzar el pisto? Pero ¿sabes qué? Vieras cómo Jesús me ha cambiado. Y hoy mi matrimonio, esa es la oportunidad.
gracia y amor. Recuerde usted que el pecado necesita ser confrontado, pero no puede ser confrontado si no hablamos. Termino con esto, amado hermano. Pedro usa su experiencia para abordar el tema del arrepentimiento y la promesa. Primero Pedro dice: hey, Pedro y Juan sanaron al cojo, todo el mundo sobre él. No fui yo. ¿Quién dice Pedro? Fue Jesús. Belleza, ¿verdad? No soy yo, hermano, nada es por nosotros, todo es Jesús. Hermano, ¿por qué usted está tan bonito hoy? Por Jesús. Usted piensa que es porque se maquilló. No, es Jesús, es Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues, ¿qué dice? Que Dios hermosea el rostro, hermano. ¿Cómo dice completo, hermano? Recuérdenme. Perdón, otra vez. El corazón alegre hermosea el rostro, así es. Hermano, imagínese, y uno ya guapo y con el corazón contento, más bonito. Pero ese Dios, no soy yo, es el Señor. Entonces Pedro dice: no soy yo, es Dios. Luego dice: hay un problema, el pecado. Y Pedro termina diciendo: ¿saben qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse, y verán la bendición del Señor. Lea conmigo, póngase de pie por favor, iglesia amada. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 26. Pero vamos a leer solo el 19. Solo el 19. Mire qué lindo esto. Pedro dice, ya le dijo: hey, ustedes mataron a Jesús. Ustedes no lo vieron, lo aceptaron, lo cambiaron por Barrabás. O sea, ya soltó, ya les mostró, ya les reflejó su pecado. Pero mira qué hermoso esto, hermano. Alguien dice aleluya hoy. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor. ¿Qué dice? Tiempo de refrigerio. Hermano, ese es el Dios que predicamos. Ese es el Jesús del cual hablamos. Amén. Y entonces, hermano, nosotros queremos anunciar los tiempos de refrigerio, pero no hay tiempos de refrigerio sin arrepentimiento. No puede haber tiempos de refrigerio sin arrepentimiento. Es arrepentidos y convertidos. Mira esto, hermano, interesante. No es solo arrepentirte, es convertirte. Hay quienes dicen: yo vivo arrepintiéndome, pero no cambia. No, cambiemos, cambiar la dirección de nuestra vida para que vengan tiempos de refrigerio, dice el apóstol Pedro. Y esta es la gracia, hermano, en el verso 19. Por eso es que, hermano, tú que no conoces al Señor y estás hoy aquí en la casa de Dios, este es un hogar de fe, de sanidad y transformación. Yo quiero decirte hoy: no hay nada mejor que recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y salvador personal. Hay tiempos de refrigerio precioso. En medio de la tribulación hay tiempos de refrigerio. Yo puedo decirte, hermano, si tú no conoces al Señor, si alguien no conoce a Dios, yo te puedo decir: yo he visto gente en esta iglesia con una enfermedad terminal y viviendo tiempos de refrigerio. Yo he visto gente en esta iglesia con fuerte tribulación financiera y viviendo tiempos de refrigerio. Porque es Jesús. Es Jesús. Y yo lo que quiero decirte hoy es: todos los que estamos aquí necesitamos a Jesús. Solamente Él es. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. Y Pedro en su carta luego dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor. Iglesia, quiero hablar hoy con la iglesia El Faro. Miembros en propiedad, miembros ya de años. Hablemos del Señor, hablemos de Jesús. Yo no he sanado ningún cojo. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y si tú dejaste cojo a alguien, ocupa esa oportunidad para hablar de Dios, de lo que el Señor ha hecho. Y dile: mira, yo antes vieras cómo yo peleaba, pero ya no. Porque la gente necesita, el mundo necesita escuchar lo que Dios está haciendo en nuestra vida.
Por eso también debemos de dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Iglesia El Faro, hablemos de Dios. Uno más para Cristo, uno más. Podrá ser tu mamá, tu papá, será tu hijo, será tu esposo, será tu esposa. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Habrán oportunidades que el Señor prepara. Habrán oportunidades que el Señor pone. Uno más para Cristo. Dice la palabra del Señor, estando atribulados, pero no. ¿Cómo dice? Estando atribulados, pero no destruidos. Estando angustiados, pero no fracasados. Y tú dices, en medio de la prueba yo estoy viendo la mano del Señor. Habla. Ahora, hermanos, si hay alguien acá que no ha recibido a Jesús en su corazón, el Señor te está hablando. El tiempo del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. El Señor va a llamar a la puerta pronto. Y hoy estoy tocando trompeta. Te digo, el peligro se avecina. El ay se avecina. Dice Apocalipsis, ay. Cuando empezaron a sonar todas las trompetas. El Señor no quiere que tú pases tribulación. El Señor no quiere que tú pases angustia. El Señor quiere levantarte como una iglesia que ama. El Señor quiere levantarte como su esposa. Pero tú necesitas conocer a Cristo. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.